Psique Abogados, bienvenidos a este canal donde aprenderemos sobre el derecho. El tema a tratar será sucesiones. En esta oportunidad, el tema a desarrollar se encuentra estipulado en el artículo 1008 hasta el artículo 1493 del libro tercero del Código Civil. Se preguntarán entonces, ¿qué es el derecho civil sucesiones? Y no es más que el conjunto de normas, procedimientos y principios que regulan el proceso sucesorio. Y para poder abrir el proceso sucesorio necesitamos que se dé el registro civil de defunción. Es un requisito sumamente importante para hablar de la apertura del proceso de sucesión, ya que es la única prueba que tenemos para adentrarnos en el proceso. Y en este punto es importante hablar de la diferencia que existe entre la apertura de la sucesión y la apertura del proceso sucesorio, ya que no son lo mismo. La apertura de la sucesión se da en el momento en el que conocemos de la muerte de una persona o de la muerte del causante, y la apertura del proceso sucesorio se da, como ya dije antes, con el registro civil de defunción. Empezaremos hablando de la herencia entre vivos. La repartición de la herencia en vida es una figura relativamente nueva que fue introducida por la Ley 1564 de 2012 o Código General del Proceso. Anterior a esa ley, quien pretendía repartir sus bienes en vida entre sus herederos debía hacerlo necesariamente bajo la figura de la donación o mediante la simulación de contratos para transferir los bienes a sus futuros herederos, lo cual por supuesto era una fuente de conflictos jurídicos entre quienes se sentían afectados por este tipo de maniobras. La herencia en vida permite que la persona pueda repartir entre sus herederos parte de sus bienes o la totalidad de ellos según sea su voluntad, y lo puede hacer con reserva de usufructo o de administración. Para acceder a esta figura jurídica es necesario cumplir con los siguientes requisitos señalados en el artículo 487 del Código General del Proceso. El primero es que debe plasmarse la distribución de los bienes por medio de escritura pública. Segundo, que la decisión debe ser libre de vicio y surgir de manera espontánea. Tercero, que la distribución, una vez conste en escritura pública, debe someterse a juicio judicial, es decir, que ésta debe ser autorizada por un juez. Como cuarto punto, aquí tenemos que la repartición hecha entre personas debe respetar las asignaciones forzosas, los derechos de los terceros y gananciales. Y por último, en cuanto a las disposiciones de los gananciales, el cónyuge o compañero permanente debe aprobarlos. Ahora entraremos a hablar de la sucesión por causa de muerte. Ya sabemos entonces que la herencia en sí es un conjunto de bienes dejados por el causante, o sea, por alguien que ha muerto. Textualmente el artículo 1008 del Código Civil habla de que se sucede a una persona difunta a título universal o a título singular. En el primer caso, la sucesión implica todos los bienes, derechos y obligaciones del difunto. En cambio, es singular cuando se heredan los bienes determinados que no constituyen el total de la herencia. Entonces, la herencia, también denominada como sucesión por causa de muerte, es una figura jurídica del derecho civil, cuyo fin es que hayan un destino cierto para los bienes de una persona que ha fallecido. Esta está regulada por el libro tercero del Código Civil colombiano a partir del artículo 1008. Estas normativas disponen órdenes hereditarios para proceder con la repartición de los bienes a partir de un proceso de sucesión. Hablamos entonces de cuáles son los requisitos para que se pueda dar la sucesión por causa de muerte, y estos son tres. Primero, que exista un causante. ¿Y quién es el causante? Aquella persona que ha dejado de existir o que ha fallecido y que ha dejado unos bienes sin titularidad o un patrimonio sin titularidad. Como segundo requisito, tenemos que existan unos asignatarios. ¿Y quiénes son los asignatarios? Son aquellos que van a recibir, a los cuales se les va a transferir, a transmitir
esos bienes que han quedado sin titularidad. Los asignatarios se dividen en herederos y legatarios, dependiendo el caso de la sucesión. Como tercer requisito, hablamos entonces de la existencia de unos bienes o de un patrimonio. Sin este es imposible hablar de una sucesión, ya que si el causante no goza de un patrimonio o no gozaba más bien de un patrimonio, entonces no hay nada que heredar o no hay nada que legar. Existen tres clasificaciones en las sucesiones por causa de muerte: las sucesiones intestadas, testadas y mixtas. Empecemos por las sucesiones intestadas. En esta no hay un testamento, lo que quiere decir que no existe la voluntad del causante. Al no existir esta voluntad, la ley entra a suplirla. Las personas que reciben los bienes en este tipo de sucesión se les llaman herederos, porque reciben los bienes a título universal. ¿Qué quiere decir eso? Todos los bienes son de todos. Ahora sigamos con la sucesión testada. En esta sí existe un testamento, lo que quiere decir que sí hay la voluntad del causante. Las personas que reciben los bienes en esta sucesión se les llaman legatarios, porque reciben los bienes a título singular. Cada quien sabe cuál es su bien, porque así fue plasmado en el testamento. Ahora, por último, tenemos la sucesión mixta, y es en el caso que digamos que una persona tiene 10 bienes y en el testamento dejó 5 de esos bienes. De esos 10 bienes dejó para quiénes son o qué quiere hacer con ellos. Los otros 5 no dejó estipulado su voluntad, entonces la ley entra a suplirlo, por eso se llama mixta.